segunda parte con el grupo de fisioterapia, computación 9. Continuamos con el ejemplo de Access, creando una base de datos de historia clínica. Ok. Entonces, los tipos de datos, ¿no? Estábamos en los tipos de datos y el campo llave es por los dos campos, ¿no? El campo llave es está combinado por número de historia y por código. Entonces acá vamos a colocar número de historia y código. Hacemos clic sostenido, marcamos los dos campos y presionamos clave. Es la combinación de los dos. Entonces, la configuración, una vez que aplicamos la llave, recién hacemos la configuración abajo, no a la inversa. No le va a permitir primero querer configurar sin aplicar el campo llave. Siempre primero aplicamos, seleccionando con clic sostenido, presionando en clave, y nos va a activar los dos campos. Entonces, historia clínica es está conformado por dos campos, ¿no? El número de historia, que es propio de historia clínica y va a ser autonumeración, se va a generar automáticamente. Y el código es el paciente que van a colocar el número del paciente, ¿ya? ¿Qué número? En la parte de abajo nos dice que el número es sin duplicado y el código del paciente con duplicado. ¿A qué se refiere eso? Esta historia, el número de historia, al ser autonumeración no va a permitir valores repetidos. Este número de historia en realidad no debería decir número de historia, debería decir número de consulta más o menos. Porque ese paciente va a tener un solo código que acá se lo está codificando, y que va a regresar a una reconsulta, ¿no? Va a volver. Al volver a una reconsulta, va a poder ingresar qué paciente es, digamos, el paciente 5, vuelve la siguiente semana, sigue siendo el 5. Al ser que usted va a poder registrar, le va a permitir registrar porque está para que el usuario lo ingrese el número. Sin embargo, la autonumeración es como un número, no debería decir número de historia, es como un número que le va a generar por cada vez que viene a hacer su control, pero su código no va a cambiar, ¿ya? El código del paciente siempre va a ser el mismo. En cambio, acá en esto es como un número que le va a generar por cada vez que va a hacerse una consulta. Entonces va a ser su propio código. Autonumeración, el primero, es no repetido, no va a permitir repetido, indexado sí, sin duplicado. Indexado sí, sin duplicado. En cambio, el segundo va a ser con duplicado porque este código no es principal en esta tabla. Código viene de la tabla datos personales del paciente. En datos personales es principal, no se va a repetir. Sin embargo, ese código viene de otra tabla, es una llave secundaria en historia clínica. Es una llave foránea. Entonces, esa llave, como no es principal, tiene que repetirse porque el paciente va a regresar una o varias veces. Entonces tiene que repetirse porque le va a hacer una consulta, acá dice fecha y hora de consulta, vuelve, le hace otra consulta, entonces siempre va a ser su mismo código, el mismo número de paciente, que le va a generar una fecha y una hora de consulta. Entonces en ese caso es indexado, sí, con duplicado, porque le tiene que permitir que vuelva va a ser un paciente que hoy viene, su código es 5. Viene hoy, regresa la siguiente semana, su código es 5, entonces el sistema le va a permitir que se le pueda hacer la consulta y va a escribir 5 nuevamente. Eso quiere decir sí con duplicado. Entonces, cuando ese campo llave va
a otra tabla se llama llave foránea o llave secundaria. ¿Y qué sucede con esa llave cuando está en otra tabla? Si está en indexado, tiene que ser con duplicado. Pero cuando es principal, está creado en su propia tabla, es sin duplicado. Las llaves siempre son sin duplicado, ¿ya? Cuando son campos llave, ese es el nombre de ser un campo llave. Es un dato único que no se puede repetir. Pero, como les explico, este campo código es con duplicado porque viene, no es una llave principal, es una llave foránea que viene de otra tabla. Por eso es con duplicado. Si llevamos el ejemplo de la realidad, ustedes ya tienen un paciente, ese paciente tiene un número. Y como ejemplo les decía el 5, ¿no? Vuelve para que le hagan la segunda sesión de fisioterapia y usted tiene que consultar su código y su código de registro en ese centro, en ese gabinete, en esa clínica, es un número 5. Entonces tiene que permitirle que vuelva a escribir 5, se va a repetir. Si lo ponemos sin duplicado, entonces ese paciente una sola vez lo van a poder atender. Eso significa si coloco sin duplicado en esta tabla donde no es principal, sino que viene de otra tabla. Si no hay dudas hasta ahí, si está claro, presiono el botón guardar. Ya. ¿No hay alguna consulta hasta ahí? Bien, este ejemplo tiene 4 tablas. Vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo la tabla en vista diseño. Ya está guardado. Quiero crear un formulario. ¿Qué está mal ahí? Si yo quiero crear un formulario, ¿qué mensaje de error me va a dar? Está la tabla en vista diseño y para quiero crear un formulario. ¿Qué mensaje de error me va a dar ahí? ¿Quién me dice? Preguntado de otra manera. Para crear un formulario, la tabla tiene que estar en vista diseño o vista hoja de datos. ¿Cuál sería la opción correcta? Esto es vista diseño, cuando estamos creando la estructura de la tabla. Si yo cambio a vista hoja de datos, eso es como lo vemos en Excel. Cada campo lo vemos en columnas, como si fuera A, B, C, D, ¿no? Se lo ve en forma columna. En vista hoja de datos es la vista que nos permite ingresar información. La vista diseño nos permite crear la estructura de la tabla. Eso es lo que hacemos, crear la estructura de la tabla en vista diseño. Para ingresar información a la tabla, debemos cambiar en vista hoja de datos. Para crear un formulario, si yo tengo activa seleccionada la tabla, si no quiero crear de esa tabla, quiero crear de otra tabla, de médico, debo elegir primero la tabla. Si selecciono la tabla médico y esto está en vista diseño, no le va a afectar porque no lo estoy seleccionando. Se debe seleccionar la tabla para crear un formulario, de lo contrario va a crear un formulario vacío, un formulario en blanco. Para crear un formulario de una tabla, primero hacemos clic en una tabla o seleccionamos la tabla. Por ejemplo, médico, presiono crear formulario, solo formulario y ya con ese par de clics puedo obtener el formulario. Pero hay 2 pasos que seguir en el formulario. El primer paso es cambiar a vista formulario. Puedo hacerlo con botón derecho, vista formulario, o puedo cambiar a la opción ver, vista formulario, cualquiera de los dos. Vista formulario. En vista formulario es cuando ustedes pueden utilizarlo para ingresar registro, para visualizar los que ya están. Son pantallas los formularios. Son pantallas que nos permiten ingresar información. ¿A dónde? A las tablas. A las tablas. Son de color rosadito.
Está creado el formulario, está en vista formulario, pero no está guardado, por eso no aparece en el panel de la izquierda. En este panel de navegación de la izquierda solo aparecen los elementos guardados. Entonces presiono archivo, guardar y le asigno un nombre, la palabra formulario, para diferenciar de las tablas. Formulario médico y lo dejamos por defecto con el mismo nombre. Lo voy a cerrar. Fíjense que no evitó que yo pueda crear. Solo voy a cambiar a vista diseño. ¿Qué sucede cuando yo tengo una tabla en vista diseño y quiero crear un formulario? Está seleccionada historia clínica porque yo quiero crear de historia clínica. Y me voy a crear formulario. Me crea un mensaje de error. Una tabla necesaria para crear el nuevo formulario, informe o consulta está abierta en vista diseño. No se puede crear un formulario cuando la tabla está abierta en vista diseño. Cuando estamos creando la estructura, tengo que cambiar a vista hoja de datos y recién puedo crear el formulario. Voy a crear formulario y no me da ningún mensaje de error, directo va a crear el formulario. ¿De quién? De historia clínica porque lo tenía seleccionado. Entonces, para crear un formulario de una tabla, porque también vamos a crear en las siguientes clases un formulario de una consulta. ¿Ya? Pero hasta ahorita hemos avanzado tablas y formulario. Entonces, al crear el formulario de una tabla, ¿cuál es el siguiente paso? Cambiar vista, formulario. No en esta vista. No me permite ingresar información en la vista que por defecto está creado. Cambio vista, formulario. Y luego voy a guardar, archivo, guardar y le agrego la palabra formulario. Hasta donde estoy explicando es lo que va a entrar para el examen. Hay que crear siempre una base de datos desde el inicio para poder repasar todos los pasos a seguir para crear una base de datos. Entonces, este es un ejemplo que va a entrar para el final, pero los pasos que seguimos son los mismos para crear una base de datos, solo que cambiamos los ejemplos. Y cada ejemplo tiene algo de diferencia, algo nuevo, porque no todos los ejemplos los vamos a hacer en uno solo, de todos los casos. ¿Ya? Cada ejemplo utilizamos algo diferente. Entonces, esa es la finalidad de crear nuevos ejemplos en el cual cada uno tiene su propia característica. Una vez que hemos creado el formulario, historia clínica, lo cierro, cerrar todo. Es mejor acostumbrarse a cerrar todo y se van a evitar los mensajes de error. Cuando todo está cerrado, no va a haber problema de que le salga un mensaje porque usted lo tiene en vista diseño. Todas las tablas, cuando ya está todo cerrado, no le va a salir ningún mensaje de error. Formulario médico, ya creado, historia clínica también. Atención médica, lo seleccioné, crear formulario. ¿Ya? Si lo cierra todo, no le sale mensaje de error. Cambio, ver, vista, formulario, y luego archivo, guardar. Guardar. Y presionamos formulario. Aceptar. Y el último, datos personales, crear formulario, ver, vista, formulario, archivo, guardar. Y colocamos formulario. Aceptar. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre un formulario y una tabla? ¿Dónde se guarda la información? ¿En el formulario? ¿En la tabla? Un poco más clara la pregunta. Cuando ingresamos registros, cuando empezamos a llenar datos en la base de datos, lo podemos hacer
a través de tabla y a través de formulario. ¿Dónde se almacena? ¿Dónde se guarda? ¿En las tablas o en los formularios? En las tablas. En las tablas. Se almacenan los registros en las tablas. ¿Qué son los formularios? Son pantallas que nos permite ingresar información, visualizar información y agregar nuevos registros. Esos son los formularios, son pantallas que nos permiten manipular los registros, ya sea agregando nuevos o visualizando los que ya están. Esos son los formularios, son pantallas. ¿Dónde se guarda? En las tablas. Bien, lo voy a cerrar todo. A ver, si lo dejo así abierto y quiero crear herramientas de base de datos, las relaciones, voy a relaciones, selecciono todas las tablas y presiono agregar una sola vez. Si accidentalmente agrego una tabla 2 veces, lo cierro y me sale con el número 1, despliega el número 1 porque está repetido. Lo voy a ocultar, clic derecho, ocultar tabla sobre la pestaña. Hasta acá no hay problema, hasta aquí solamente agregué las tablas, pero todavía no está la relación. La relación es la unión, la conexión. ¿Cuál de ellas se debe colocar al medio? Las que nos permiten conectar. Para crear la relación no debe haber abierto ningún elemento, sea tabla, sea formulario, sea consulta, nada tiene que estar abierto. Lo voy a dejar intencionalmente porque va a desplegar un mensaje de error. En datos personales, historia clínica y médico, por ejemplo, la matrícula, ¿con qué se va a relacionar? ¿Dónde más tenemos matrícula? La matrícula tenemos acá en atención médica. Entonces esta tabla lo traemos al medio para que no queden cruzados los campos. Luego código con código, matrícula con matrícula. Se lo vamos a mover un poquito para tener más espacio. Solo podemos relacionar nombres de campos con el mismo tipo de datos. Puede que acá usted escriba un nombre diferente, pero que se trate del mismo tipo de datos, que está guardando la misma información. Puede que acá escriba código y acá códigos. O no hay problema por la diferencia de las letras, pero sí el contenido de ese campo. Eso es lo que más interesa. Entonces voy a crear la relación código con código y me va a desplegar un mensaje de error cuando yo quiera hacer la integridad referencial, el actualizar y eliminar en cascada los datos que estoy relacionando. Verifico si los nombres son iguales, si no, lo puedo cambiar de forma directa haciendo clic y seleccionar con el que me corresponde crear la relación, marco las 3 casillas y presiono crear. Y me va a dar un mensaje de error. Dice, el motor de base de datos no pudo bloquear la tabla de atención médica porque actualmente la está utilizando otro usuario o proceso. Entonces no me va a dejar crear la relación hasta que yo no cierre. Botón derecho, cerrar, botón derecho, cerrar. Entonces solo dejamos la ventanita de las relaciones. Código con código, así, y marcamos las 3 casillas. Entonces, una observación para crear la relación entre tablas, no debe existir ninguna tabla o formulario abierto o activado, ¿ya? Eso no se tienen que olvidar, ¿sí? Y luego presionan crear. Ahí nos permite crear la relación, ¿ya? Lo voy a eliminar la relación
Y quiero mostrarles la utilidad de la relación, para qué sirve la relación. Yo me voy a ir a datos personales y vamos a ingresar datos de un paciente. Escribo el código 10, el nombre del paciente, Kevin Torres, edad 22, fecha de nacimiento 2 de junio de 1990. No, va a tener 95, 97, 98. Teléfono, acá nos inventamos el número. Género masculino. Correo, colocamos kevin@gmail.com. Entonces, hipervínculo porque nos va a permitir enlazar para enviarle un correo directamente. Profesión, oficio, terapeuta. Okay. Podemos ampliar el ancho de las columnas. Ya tengo un paciente, se llama Kevin. Luego me voy a historia clínica. Y en historia clínica tengo el código del paciente. Cuando es autonumeración, no puedo escribir. O sea, el sistema me va a generar. Yo ahí escribo un código que no existe. Yo escribo 50 o 500. Si yo voy a datos personales, no hay el paciente 500, no hay. Sin embargo, el sistema me permite. No me salió mensaje de error, no existe el paciente 500. Fecha de consulta. El 12 de junio del 2020. Hora de consulta. Y se le hizo una placa de rayos X. Y presionamos guardar. Archivo, guardar. ¿Ya? Hemos registrado, pero sin embargo, me permitió guardar. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque el 500 no existe. No hay el paciente 500. ¿Cómo yo sé quién es el paciente 500? Y tengo su historia clínica que se lo atendió si no existe el 500. Esas inconsistencias se salvan con las relaciones. Eso es lo que nos permite salvar las relaciones. Yo lo voy a eliminar el registro y ya no va a aparecer en el siguiente el número 1, va a aparecer el número 2, porque yo eliminé un registro. Voy a cerrar todo. Desea guardar, sí. Y vuelvo a ingresar a herramientas de base de datos, relaciones. Me quedé a media, no tiene la conexión. Si no hay la conexión, no está la relación realizada. Voy a hacer código con código y presiono marcar las 3 relaciones. ¿Qué me permite? Justamente el error que les mostré ahorita. Me va a controlar que yo no pueda ingresar códigos que no estén registrados, donde ya va como llave foránea. Y si yo elimino o actualizo, también me lo va a controlar. Presiono crear. Hay otro tipo de error cuando, por ejemplo, acá en código, si yo escribí mal su tipo de dato, no me va a permitir relacionarlo. No me va a permitir. Y si ya, suponiendo que este código esté mal y quiero relacionar con otra tabla, o la matrícula acá esté mal el número y quiero relacionar, me sale un mensaje de error, tipos no coinciden, es porque los tipos de datos yo no lo verifiqué y lo escribí mal. Para corregirlo, y quiero modificar, no voy a poder corregir hasta que no elimine la relación. Entonces, si está con error esta tabla, debo eliminar todas las relaciones que ya realicé
ir a modificar en vista diseño, lo modifico, lo guardo, lo cierro y vuelvo y recién hago la relación. ¿Ya? De otra manera no se puede. Código, voy a relacionar con código. Código con código. Verifico que sean iguales los campos. Marco exigir integridad, actualizar, eliminar y crear. No se encontró ningún índice único para el campo de referencia de la tabla principal. Ya. Entonces lo voy a tener que eliminar. En atención médica, esta tabla no tiene campos llave. Y en cambio acá sí tiene un campo llave. Y en atención médica, acá tengo el dato personal, acá no hay ningún dato y no me permite crear ninguna historia clínica porque no tengo el código que tengo acá del paciente. Entonces lo vamos a eliminar todo, nos vamos a datos personales y lo vamos a borrar. Y también otro detalle, al crear la relación aparece ese botoncito más que me muestra con qué está relacionada. Y eso no muestra cuando no hay la relación. Lo vamos a eliminar el registro, ¿sí? Y vamos a cerrar. Y volvemos para hacer la relación. Código con código. Y marcamos las casillas. Ya, no se encontró ningún índice único para el campo al que se hace referencia en la tabla principal. No nos permite, entonces tenemos que ir a ver cuál es el posible error en código de historia clínica y atención médica. Lo cancelo y me voy a ir a historia clínica. El código tiene que ser número. Me voy a historia clínica, vista diseño y presiono en código número. Código sí con duplicado, ¿sí? Ahí tiene su índice. Debería permitirme relacionar, cerrar todo. Y si me voy a atención médica, vista diseño, el código es número, en indexado no. Entonces no nos permite porque acá no tiene índice. Tendríamos que colocarle un campo llave y cambiaría el ejemplo, ¿ya? Entonces le vamos a aplicar nomás campo llave, porque de lo contrario no me va a permitir relacionar. O también solo relacionamos, lo voy a colocar cerrar, me voy a herramienta, relaciones y vamos a relacionar la matrícula con matrícula. Presiono matrícula con matrícula. Exigir integridad, actualizar, eliminar y crear. Ahora, esta tabla quedó suelta, ¿no? No se está relacionando con nada. Entonces, este código no vamos a saber de qué paciente es, pero vamos a intentar relacionarlo con la de datos personales. Ya, ahí sí nos permitió crear la relación. Lo que pasa es que acá no tenía campo llave y no me permitía y acá estaba como secundaria. Bueno, entonces la matrícula, con la matrícula sabemos que este médico a qué paciente atendió. En la historia clínica, el número de historia es propio de la tabla y con el código podemos saber a qué paciente, en qué fecha y hora se le hizo la consulta. Eso es la relación. Al hacer esta relación, esta conexión, ya no me va a permitir códigos que no existen, como hace un momento. Ya no me va a permitir ese tipo de errores. Presiono guardar y lo cierro. Ya está guardado la relación.
y me voy a la tabla datos personales. Voy a volver a registrar el código 10. Nombre, vuelvo a escribir, Kevin Pantoja, edad 22, fecha de nacimiento, allá. Recién me mostró la fecha de nacimiento, pero tengo que escribir nomás. Teléfono, registramos los datos, género masculino, correo, Kevin, gmail.com. Y profesión fisioterapeuta. Ok. Presiono guardar, ya tengo un registro. Guardar. Si usted verifica, este cuadrito solo se activa cuando hay relación. ¿Con quién se relaciona? Entonces presiono y me va a desplegar en el botoncito en el cuadrito con quién lo voy a relacionar, ¿no? Con cuál de las tablas. Me voy a ir a médico y voy a registrar los datos de un médico, ¿no? La matrícula, FIC 2021 o 2020, nombre del médico, Enrique, apellido, García, especialidad, cardiólogo, teléfono y registramos su correo. Y el género masculino. Tenemos un paciente y un médico. Ya para que nos alcance el tiempo para terminar, presiono guardar. Ya, entonces registré. Todavía no relacioné, son dos datos distintos. Para poderlos relacionar necesito crear la historia clínica y la atención médica. Si hago la historia clínica, me pide, este va a ser autonumérico y el código es el del paciente. El código del paciente es 10. Solo puedo escribir 10. Si intento escribir otro número, me va a desplegar un mensaje de error. La fecha de consulta, la fecha de hoy, 12 de junio del 2020. Hora de consulta, 12:00. Y le hicieron un rayo X, un electro. Ya. Y presionamos guardar. Guardar. Estoy ingresando datos desde las tablas. Estoy trabajando con tablas. Estoy ingresando datos desde las tablas. Ahora me falta hacer atención médica, pero la atención médica lo voy a hacer con formulario, porque para eso hemos creado los formularios, que son los formularios pantallas que nos permiten ver la información para relacionar. En la tabla formulario, atención médica, no hemos creado nada, está vacía. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? El código. ¿El código de quién? Del paciente. El paciente es el código 10. El paciente 10. El médico es el paciente. Allá. La matrícula profesional del médico, ¿qué médico lo atiende? FIC 2020. Solo eso puedo escribir. Si escribo otros datos, me va a desplegar mensaje de error. Hora de consulta, 8:30, aunque debería colocar
12. Fecha de consulta va a ser la de hoy. Observaciones, dolor al pecho. Y vademecum, ¿qué medicación se le va a diagnosticar? Losartán de 50 miligramos potasio. El diagnóstico es que está hipertenso, hipertensión. Bien, ahora yo presiono, registré, debo guardarlo, presiono archivo guardar y tengo el formulario solo me permite introducir información. No está guardada en la tabla, tengo que verificar para que se guarde. En atención médica, doble clic, verifico, está el registro. En caso que estuviera abierto la tabla y yo voy a crear en el formulario, no se actualiza automáticamente. Entonces ustedes presionan el botón actualizar, actualizar todo. Voy a abrir formulario médico y ya me muestra los datos del médico. Abajo tengo los botones de navegación del formulario. Navegación del formulario. Entonces los formularios solo me permiten ingresar registros. ¿Qué son registros? Información de un paciente. En las tablas lo podemos ver mejor que es un registro. Un registro es una fila. El conjunto de filas, es decir, varios registros, el conjunto de registros es un archivo. Y el conjunto de archivos, es decir, cada archivo es como nosotros lo vemos acá como tabla. El conjunto de archivos o la relación entre dos o más tablas o entre dos o más archivos, eso es una base de datos. Si empezamos entre la unidad más pequeña, tenemos el campo código, el campo. ¿Qué es el campo? La columna. ¿Y qué nos da? Un dato de edad, una fecha de nacimiento, un número telefónico, un dato. ¿Qué es un campo? Es el mínimo valor que representa un dato. Y comparado con Excel, viene a ser una columna. ¿Qué es una fila? Un registro. El registro es un conjunto de campos. Es información porque ya tiene un sentido. Ya sabemos que es Kevin Pantoja, que tiene una edad, una fecha de nacimiento. Toda esa fila. Eso se llama registro. Si tenemos varios registros, es decir, el conjunto de registros, eso se llama un archivo. ¿Y qué es un archivo? Una tabla. ¿Ya? Una tabla. Ahora, para que sea una base de datos, tiene que haber mínimo 2 tablas. Entonces, una base de datos es la relación de 2 o más tablas. La relación de 2 o más archivos, es lo mismo. Esa es una base de datos que tiene información, que tiene un sentido. ¿Ya? Y podemos desplegar, ahora que ya todas las tablas están llenas, podemos desplegar la información. Por ejemplo, en historia clínica, en médico. Acá nos va a desplegar con la que se relaciona. ¿Ya? Atención médica no se relaciona. Acá en médico podemos ver el médico a qué paciente atendió. ¿Ya? Eso sería para el examen, también va a entrar hasta relaciones, ¿ya? Hasta relaciones, hasta el material que les he pasado, pero este es otro ejemplo que también utilizamos lo mismo que los anteriores. Hemos hablado de clave, de tablas, de formularios. Algunas preguntas les voy a pasar ahí en el grupo de WhatsApp, para que más o menos vean de cómo va a estar